Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo webinar con Meger. Feliz martes, esperamos que hayan tenido un bonito fin de semana y que el día de hoy les esté yendo muy bien. El webinar del día de hoy se titula Gestión de bancos de baterías estacionarias. El webinar estará a cargo de nuestro experto en baterías y seguridad eléctrica, José Escatone. Primero les quería también presentar a ustedes el manejo de la plataforma. A la izquierda pueden ver ustedes ver las cámaras del staff de Meger. En el centro van a ver la presentación. A la derecha ustedes pueden enviarnos sus preguntas y comentarios durante la presentación y los mismos serán contestados al finalizar la presentación. Así que por favor envíenlos, no se queden con la duda, las preguntas van a ser respondidas. Pueden también ustedes ajustar sus ventanas y su tablero de acuerdo a su preferencia. Y también les invito a que visiten nuestra página web meger.com/es/events para que puedan ver también la lista de webinars que vamos a seguir teniendo en el transcurso del año, además de también sesiones o seminarios en persona que pueden haber en sus distintos países de la mano de su representante local. El día de mañana ustedes recibirán un correo electrónico con el certificado de asistencia a las personas que asistieron en vivo y ustedes lo pueden descargar directamente desde allí. Con muchísimo gusto me presento. El día de hoy yo seré su moderadora. Mi nombre es Daniela de Vacas. Yo soy gerente regional de marketing para el área de Latinoamérica y en pantalla ustedes pueden ver mi correo electrónico para cualquier duda, consulta o comentario que tengan y que quieran dirigirlo directamente hacia mí. También les invito a que conecten conmigo en LinkedIn. Me encuentran como Daniela de Vacas. Si me dan un segundo, perdón, se me acaba de colgar el mouse. Creo que ahí, sí, sí pueden ver, sí, se movió. Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Para que vean que estamos en vivos, ¿no? Cositas que pasan. El día de hoy también nos acompaña nuestro panelista. Como panelista, Jorge Correa, él es gerente regional del área de los Andes y pues este webinar también va de la mano con nuestro representante local Comulsa Colombia. Muy buenos días, Jorge, gracias por acompañarnos. Por favor, saluda a nuestra audiencia. Sí, como no. Buenos días, Daniela, y buenos días a todos. Disculpen un poco, ya estamos entrando en invierno acá en Santiago de Chile, así que está un poco la garganta afectada. Pero nada, feliz de estar acá en este webinar con un experto, como te dijiste, en batería, pero no solamente, y en pruebas de campo, mucha experiencia en campo, y eso es lo que a nuestra audiencia le gusta. Como tú dijiste, mi región es Andes, y en un principio este webinar que estaba para el mercado colombiano, aprovecho de saludar a nuestro representante local, Comulsa, Colombia, pero se ha extendido a otros países. El interés de este tema es evidente, y eso nos da, ¿cierto? Por supuesto, están todos muy bienvenidos. ¿Ah? Eh, Aquí además se combina, ¿cierto? Tener un experto, una audiencia que nos constantemente nos está solicitando estos temas, y también una nueva generación de equipos. Meyer, con más de 140 años, ¿cierto?, en el mercado. En el tema de batería tiene muchísimos años y mucho que decir. Y hoy día temas como pruebas de impedancia, pruebas, ¿cierto?, de descarga de batería, son pruebas que han ido evolucionando en el tiempo con la tecnología, y incluso ya ahí el profesor dirá lo último que estamos trabajando. O sea, aquí no solamente son equipos que se presentan, son experiencias, y eso nos tiene muy contentos. Nosotros manejamos dentro de nuestro portafolio algunos catálogos y algunas guías de pruebas de batería que se han ido evolucionando, y algunos, ¿cierto?, las utilizan con mucha regularidad. Así que agradecemos eso, esperamos sus consultas, que las vamos a ir respondiendo a la medida de lo posible, y si no, se las haremos llegar. Vuelvo a presentar a mis amigos de Comulsa Colombia y a los amigos de Colombia. Aquí estoy con un café de colombiano Matis, ¿cierto? Animando este día frío aquí, y dándole paso ahora a nuestro profesor José Scatone, que es nuestro ingeniero de aplicación,
y como decía adelante, con mucha experiencia en campo, que nos da este valor agregado. O sea, aquí se unen los dos mundos, se une la fábrica, los que promovemos, ¿cierto?, los equipos y los expertos que lo utilizan en el terreno. O sea, creemos que tenemos todos los elementos necesarios para alimentarla a ustedes, a la audiencia, con un bonito webinar de no mucho tiempo, pero que sea bien productivo. José, buenos días, ¿cómo estás tú? Buenos días, Jorge, buenos días, Daniela, buenos días, audiencia. Bueno, y como siempre es un gusto poder realizar este tipo de actividades, de webinar, de poder transmitir lo que uno conoce, sabe y también aprender. Así que esto es un día a día y todos los días se aprende. Así que, bueno, bienvenidos a todos y, bueno, cuando digas, empecemos nomás. Adelante, no perdamos más tiempo. Perfecto, entonces, tanto lo que vamos a ver hoy, vamos a ver un poquitito lo que es hacer un reconto de interpretar los distintos conceptos asociados al riesgo eléctrico dentro de lo que es el banco de batería, referenciándonos sobre ciertas normas y los últimos puntos que nos piden tanto algunas normas como la norma NFPA 70E y 70B, y obviamente realizar un correcto diagnóstico de este tipo de activo dentro de nuestra parque industrial, ¿no? Tanto en lo fabril, en las energías renovables, como en las energías adicionales. Acá en este slide estamos viendo dos equipos que son muy importantes, que al finalizar de la primera parte de la presentación vamos a hablar un poquitito cuáles son sus bondades. Bien, algunos temas, bueno, el objetivo, la introducción. Vamos a hablar muy básico sobre qué tipos de baterías y aplicaciones, solamente para poder dar hincapié y poder introducirnos. Algo fundamental es en la administración del riesgo y las condiciones de seguridad. Yo siempre digo, tanto Daniela como Jorge me han dicho, yo tengo como dos vestimentas, la vestimenta eléctrica y la vestimenta de seguridad. Y es muy importante este punto desde el punto de vista tanto de la operación como de la seguridad del equipo. La gestión del mantenimiento de este activo es importante, algunas inspecciones y pruebas que nosotros recomendamos en función de la práctica y en función de lo que dicen las normas, estas normas de interés que vamos a estar detallando, algún criterio de reemplazo y obviamente los equipos Torkel y BAE 5 Advanced, que son equipos de última generación. Así que todo esto vamos a tratar de introducirlo, colocarlos en este webinar. Bien, acá un poco para tener en cuenta, nosotros decimos que los bancos de baterías desempeñan un rol esencial dentro de diversas aplicaciones dentro de nuestro sistema eléctrico, ¿no? Nos dan un aporte de energía para sistemas críticos, ya sea sistemas de control, una red de incendios, para los generadores, para el viraje de motores, de generadores, etcétera, para centros informáticos. Es decir, el banco de batería o la estación del banco de batería nos da un reaseguro a un sistema, cual fuese sea crítico en un análisis de riesgo. Y este banco de baterías nos tiene que dar confiabilidad, que su funcionamiento, cuando se requiera, funcione en forma correcta. Ahora, en la práctica, bueno, acá estamos viendo fotos de distintos tipos de bancos de batería, en la práctica y dentro de lo que son los activos eléctricos, es algo que comúnmente y en distintos países de Latinoamérica ha quedado relegado el mantenimiento de este activo. Como es algo que no hace ruido, que no gira, bueno, ha quedado en segunda estándar, y cuando uno, por un blackout o cuando necesita, no responde en forma correcta. Entonces, por eso es importante de ir cambiando, de ir revertiendo esa tendencia. Bien, entonces, aunque parezca mentira, nosotros tenemos que ver que nuestra gestión de todos los activos eléctricos y dentro, en este caso particular, del banco de baterías, tengan que rendir
y funcionar concretamente cuando se los necesite, y también que dure lo que nos indique de acuerdo a la tecnología y a lo que nos da el fabricante. Por lo tanto, para poder lograr eso, nosotros tenemos que hacerle mantenimiento. Acá estamos viendo distintos tipos de tecnología, la de plomo ácido, de níquel-cadmio. Estamos viendo energías de níquel-cadmio que están asociadas a los parques eólicos, una energía renovable, muy común en este tipo de instalaciones. Si uno quisiera, básicamente, y muy básico, ver cuáles son las partes de una batería, bueno, es un contenedor, una jarra donde tenemos un recipiente, un conjunto de placas positivas, bornes negativos, positivos, inmerso esas placas en un electrolito, en un ácido, ¿no? Perdón. Eso, distintas formas, distintas tecnologías, como ustedes están viendo en la foto, y no hay mucho más. Obviamente detrás de todo esto hay estudios, hay know-how, pero que no es el caso de este webinar. Solamente para tener una noción de lo que sí todos medianamente conocemos, cómo se forman o cómo se construyen este tipo de banco de baterías. Si vamos a una clasificación, podemos hablar de baterías abiertas y selladas. Las abiertas son las que están inundadas. Las selladas pueden tener selladas completamente o con válvulas. Y acá tengo que tener en cuenta cuando dicen libre de mantenimiento. Siempre, como decimos nosotros acá en Argentina, es un chascarrillo libre de mantenimiento. No hay nada que sea libre de mantenimiento. Podremos decir que sea de un mantenimiento menor que a las abiertas, pero no es libre de mantenimiento. Y ese concepto, tan bien vendido por los productores o los fabricantes de los bancos de batería, a veces a nosotros nos hace un ruido y no le hacemos el mantenimiento acorde, o son oportunidades de mejoras para realizar. Dentro de las distintas tecnologías tenemos las más conocidas, las más antiguas y que siguen estando vigentes, las de plomo ácido, las de níquel-cadmio y por último las más modernas, las que menos trazabilidad tenemos o cantidad de fallas que hemos tenido, porque todavía la tecnología es muy nueva, son las de litio, ¿no? Obviamente que todas ellas podemos tener una forma de electrolito líquido, electrolito absorbido, electrolito gelificado. Todas, o todo tiene el mismo funcionamiento, la misma finalidad. Lo único que varía un poco sus propiedades es cómo uno puede colocar físicamente la celda, en forma vertical o en forma horizontal. Pero en sí el concepto es el mismo. Vamos a ver algunos conceptos básicos de lo que es un ciclo de batería. Entonces, entendemos por un ciclo de batería a la secuencia completa de una descarga seguida por una carga, ¿no? Eso es el ciclo de una batería. Y la vida útil que nos da el fabricante, nos va a decir cuántos años, que por lo general nos va a decir tantos años, o un número de ciclos. Depende del fabricante y de qué origen es. Estos son los datos que nos da nuestra ficha de seguridad. Posterior a eso tenemos varios tipos de funcionamiento o de aplicaciones, pero dos que son muy sencillas y que son las que más se encuentran en el mercado o en las instalaciones son baterías de flotación o stand-by o baterías de reciclado. Por lo general encontramos baterías de flotación que son las que permanecen siempre en estado de espera, es decir, preparadas y listas para que cuando tengamos un corte de energía, un blackout, suministren la energía a nuestro sistema crítico y entonces no tengamos interrupción del proceso. Y las baterías recicladas, estas son diseñadas para suministrar en forma permanente y recargarse en forma fácil o más frecuente y se utilizan típicamente en sistemas fotovoltaicos, montacargas eléctricas, en sistemas un poco más pequeños que los anteriores. Podríamos dar que existen otros tipos de aplicaciones, sí, pero estos serían los más usuales que uno nos podemos encontrar en la parte de campo. En lo que es el tamaño de la batería, uno podría encontrarse primero un factor y una definición de qué es la capacidad. Bueno, es la cantidad de la energía que una batería puede dar
en un tiempo determinado, ¿no? Yo siempre hago este ejemplo cuando doy este tipo de cursos, que la capacidad es como si fuera el líquido, el agua, el vino, por decir algo, dentro de una botella. Entonces, esa capacidad que yo voy a descargar, bueno, puede ser grande o chiquita, depende de cuánto tenga yo el pico de la botella. Y la capacidad en amperes, obviamente, la capacidad nominal se mide en ampere hora, es decir, la cantidad de amperes, que puede ser en un periodo determinado, 8, 10, 20 horas, de acuerdo a lo que yo pueda o especifique para lo que yo necesite tener ese resguardo de ese banco de batería. Hay que tener en cuenta 2 o 3 datos más que figuran acá. La tensión de la celda, de cada celda, que me va a dar una tensión de flotación y una tensión mínima. Y por último, las temperaturas estándar, que son de 20 grados centígrados y 25 grados centígrados, de acuerdo al fabricante, dónde está situado la fábrica de la celda de batería, si está del lado americano o si es de origen europeo. Pero esas son las 2 temperaturas en las cuales yo tengo que referenciar, y vamos a ver más adelante que es importante, principalmente en los lugares donde hace mucho calor, cómo estoy con respecto a ese tipo de temperatura. Bien, algo muy importante es cómo nosotros administramos este tipo de riesgo, de este tipo de activo, que va a ser una pregunta siempre en todas las auditorías, cuando ocurren los eventos catastróficos. ¿Por qué no actuó en forma correcta, no actuó en forma esperada nuestro banco de batería, ¿no? Entonces decimos que es un proceso estructurado, lógico, sistemático, ¿para qué? Para identificar, evaluar y gestionar nuestros riesgos a nuestros activos. En este caso, nosotros tenemos riesgos en este tipo de instalaciones que nos van a proteger y riesgos que el riesgo mismo de la instalación. Entonces, para que ese riesgo sea moderado y no crítico y no catastrófico, tenemos que establecer un contexto, un análisis y cuáles son las medidas de prevención que nosotros tenemos que utilizar, ¿no? Para eso, si nosotros nos basamos en un sistema de gestión, podemos hablar cualquier tipo de gestión ISO, ISO 9000, ISO 45000, 14000, o también si yo me voy a una norma NFPA 70B de mantenimiento, me va a establecer cómo nosotros tenemos que gestionar mediante un sistema de planificación del PDCA, el famoso PDCA que nosotros estamos viendo acá. Es el planificar, el hacer, el chequear, el actuar. Esta es la mejora continua. ¿De qué? De nuestro activo. Que nuestro activo entonces es nuestro banco de batería y que nos va a respaldar ese banco de batería, ¿no? Para nuestros sistemas críticos. Bien. Entonces, ya no porque lo diga Megger, lo digamos nosotros, sino porque todo nuestro sistema de gestión y tanto las normas, distintas normas, y a mí me gusta un poco la norma NFPA, porque es una norma conocida mundialmente, americana, establece en el artículo 320 la evaluación de riesgo en el banco de baterías, ¿no? Y que hay que tener en cuenta no solamente el riesgo eléctrico, sino que tenemos que tener el riesgo de choque eléctrico, el riesgo electroquímico, de relámpago, y en la versión 2024, es la última del año pasado, implica que solamente tiene que estar analizada en sí el riesgo específico a la tecnología. ¿Qué significa esto? Bueno, si es de plomo ácido, si es de níquel cadmio o si es de litio, porque cada tecnología tiene su riesgo específico inherente al cual nosotros le tenemos que colocar su barrera, mitigarlo a ese control. Bien, para ello, y vamos a ver y continuar con la norma NFPA 70E, en el artículo 320 estipula ciertos parámetros de seguridad, la cual lo vamos a estar repasando ahora a continuación, que el personal que tiene que ingresar tiene que ser personal autorizado al cuarto de batería, no usar objetos eléctricamente conductivos, joyas, cadenitas, señales de advertencias, las mínimas, las vamos viendo, que identifiquen el riesgo del choque, relámpago, electroquímico, el riesgo eléctrico.
La prohibición, obviamente, de fumar, de hacer llamas abiertas en los cuartos, ¿no? El peligro de quemaduras con electroquímico, ¿no? Esto, bueno, un poco los pictogramas y señalizar. La presencia de un gas explosivo dependiendo de la tecnología, o sea, cuando es de plomo ácido principalmente, el funcionamiento y la ventilación del caudal de aire que me va a extraer el extractor. Y acá parece algo muy grotesco, pero todavía se siguen viendo la utilización de herramientas no aisladas cuando uno va a hacer algún tipo de actividad, alguna, en un banco de batería. Entonces, parecen lineamientos básicos, lineamientos muy concretos, pero que a veces difieren de lo que nos dicen las normas, de lo que nos dicen los estándares en la práctica. Así que no porque sea algo muy sencillo, no, se siguen viendo a veces prácticas que no son las recomendadas. Instalaciones portátiles y fijas de lavavajos, siempre donde tenemos un riesgo electroquímico, tenemos que tener instalaciones para prevenir este tipo de riesgo. Y obviamente el uso de los elementos de protección personal. Ya las normas, las últimas versiones de normas nos están solicitando que, por ejemplo, la norma NFPA 70E, versión 24, nos piden que hagamos un cálculo de energía por arco eléctrico y como mínimo debería ser de una clase tipo 2. Bueno, obviamente mantener limpia y seca para prevenir corrosión, posibles fallas a tierra, de todo lo que sea el banco de batería. Y acá, esto siempre es importante, que todos los cuartos de batería tengan un recordatorio de cuáles son los elementos de protección personal que nosotros tenemos que ingresar. Todo esto nos va a alertar para hacer tipos de ensayos, tipos de mantenimiento, etc. Bien. Por otro lado, es muy importante que, en este caso, para terminar, asegurar que todas las conexiones estén limpias, no usar los extintores de CO2, ¿no? ¿Por qué? Porque en caso de que una batería tenga un sobrecalentamiento y se hinchen, sabemos que el CO2, la descarga del CO2 lo va a hacer a una determinada temperatura menor y ese shock térmico puede hacer que explote la cuba de la celda. Por lo tanto, siempre es bueno que utilicemos gases tipo halógeno o polvo químico seco, pero el polvo químico seco son corrosivos. Por lo tanto, bueno, hay que buscar la versión de cuál es el mejor. Lo que la norma estipula es que no tenemos que utilizar sí o sí los de CO2, ¿no? Y bueno, y acá vemos el resto de los dispositivos de seguridad inherentes al banco de batería, a los cuartos de batería. Bien, cerrando esta etapa, sí, Jorge. Sí, no, muy interesante esto de la seguridad. Lo que tenemos un poquito más de cana, no recuerdo en el pasado, en los bancos de batería era el patio trasero, nadie los veía, estaban ahí, stand-by. Por ahí hay una pregunta que hablan del stand-by, ahí la vamos a responder. Pero estaban y solamente se preocupaban cuando había un corte de energía, un blackout, etcétera, ahí recién ver cómo estaba el banco. Claro, después, y a veces era también un depósito de colocar cosas, total, ¿no? Ahí el banco de batería nos servía para poner claro, receptáculos que nosotros no lo íbamos a usar y nos quedaba lugar y los poníamos ahí. Bueno, se sigue viendo. Y sobre todo, con la irrupción, pero por supuesto, y con la irrupción de las baterías ya selladas, que son menos espacio, había espacio para colocar más cosas en esas supuestas bodegas, entonces con ventilaciones que no eran adecuadas, entonces simplemente habían baterías hinchadas y nadie las veía hasta que sucedía algo. Hoy día, con todas estas normativas que pueden ser un poco exageradas, que pueden ser un poco, oye, tanta cosa, casi es como un astronauta que debiera estar ahí, pero no es ni más ni menos que decir que este es un espacio adecuado de un elemento no menor, ¿cierto? Que tiene que estar ahí, stand-by, a la espera, esperando que de funcionar, ¿cierto? Y funcionar adecuadamente.
Jorge, yo siempre digo que el banco de batería es como un jugador de fútbol. Nosotros, acá que nos gusta el fútbol, es como cuando uno está de suplente y tiene que estar preparado para cuando entra a la cancha y jugar lo mejor posible. Así que el banco de batería tiene que ser así. Como buen argentino, buena analogía. Así que bueno. Bueno, prosiguiendo un poquito a esto, ahora vienen algunas preguntas que nosotros nos deberíamos hacer de cómo gestionamos nuestro banco de baterías, cómo identifico la instalación de eso, si fue un lugar, un cuarto arrumbado, qué estrategia de mantenimiento adopto. Bueno, estas son un poco las preguntas que yo debería hacerme o qué oportunidades de mejora tengo en mi mantenimiento que yo le estoy realizando, ¿no? Siempre son disparadores, un torbellino de ideas, como se nos dice a nosotros. ¿Cuál es la capacidad, la condición del banco? ¿Cuándo hay que reemplazarlas? ¿Por qué hay que reemplazarlas? ¿Cómo verificar el estado del cargador? Bueno, y muchas preguntas más que serían disparadores de cómo estoy yo situado y no esperar a que una batería no funcione lo que tuviera que funcionar en forma correcta, ¿no? O cuando requiera funcionar. Bien, entonces continuando con esto, acá vamos a ver cuál es lo importante de hacer los ensayos, ¿no? De hacer estos ensayos que vamos a estar hablando ahora dentro de unos minutos. Bueno, primero es para garantizar la autonomía operativa, ¿no? Para que nuestro banco de batería, que fue diseñado, que nosotros lo solicitamos, funcione en forma concreta, segura y para lo que fue destinado. Prevenir estas fallas inesperadas, es decir, no me duró lo que tenía que durar, no me dio la corriente, al fin y al cabo el blackout me volteó todo. Anticipar el reemplazo de las unidades, que me dure lo que tenga que durar. Y obviamente, haciendo referencia un poquitito a este punto, ¿no? De esta última versión, es enfocado el nuevo mantenimiento basado en el riesgo, ¿no? Para mejorar la seguridad y la confiabilidad de estos sistemas, que para eso está el banco de baterías, porque son críticos, por algo son críticos, ¿no? Que sin su funcionamiento a nosotros el sistema nos va a traer un dolor de cabeza grande. ¿Y con eso qué logramos? Bueno, logramos entonces, si nosotros tenemos una correcta gestión del banco de baterías, vamos a minimizar el riesgo, como lo vemos acá, mejorar la rentabilidad, porque siempre tenemos que dar explicaciones y por qué tuvimos la pérdida de producción o lo que fuese, la confiabilidad del sistema y obviamente en todo, como rige, es la reducción de costos. Hay algo muy importante que Jorge recién decía, que unas viejas costumbres de los bancos de batería, de ir, si total es un lugar, ¿para qué nos vamos a transformar? Pero hay algo que es intangible, es el valor a la vida. Entonces, una persona se puede lastimar. Un banco de batería lo podemos cambiar. Podemos cambiar a nuestras esposas, podemos gestionar el trabajo, lo que sea, pero lo que no podemos cambiar es nuestra vida. Por lo tanto, la seguridad es importante tanto para el que va a hacer el mantenimiento como para el que va a operar el equipo para hacer los ensayos. Bien, dentro de la gestión, entonces, y volviendo a la parte de la planificación, ¿por qué vamos a evaluar el riesgo? Bueno, para identificar el riesgo, para proteger nuestro banco de batería, el activo, para dar cumplimiento a requisitos legales de distintos países, y si no los hubiese, son requisitos económicos que en plantas grandes vienen las compañías de seguro y me van a pedir, ¿cómo hago yo el mantenimiento para bajar la póliza de seguro, para ver si yo mitigo bien el riesgo o no? ¿Cómo lo hago? Bueno, obviamente con inspecciones, con ensayos de descarga y de impedancia. Vamos a ver, ¿para qué hago estos ensayos? Para analizar resultados, para comparar estos indicadores, para evaluar tendencias de estos resultados, ¿no? Y por último, que es lo que más interesa también a los directores de las industrias, es la toma correcta de decisiones, ¿no? No tomar una decisión apresurada, y obviamente toda toma apresurada de una decisión nos va a hacer gastar más plata, ¿no? Y como siempre he tenido algunos jefes muy buenos, siempre me han dicho que gastar 2 veces siempre es más caro que gastar una sola vez. Entonces, ¿dónde nos vamos a situar nosotros, nuestros equipos? ¿Dónde están situados? Acá, en la parte del hacer.
¿no? Y que los vamos a estar viendo ahora, que son el Torkel y el BY 5 Advance. Bien, continuando un poquito sobre las causas o la gestión del mantenimiento, nosotros podemos tener causas de fallas en los materiales, que nosotros ahí no podemos hacer nada, porque eso ya es parte de la problemática del fabricante. Defectos de construcción. Nosotros, ¿dónde vamos a interactuar? En la condición del uso y hasta por ahí nomás, más que todo en el mantenimiento. Entonces, dentro de lo que es la condición de uso y mantenimiento, bueno, la condición en sí de flotación, de stand-by, que es una condición que prácticamente muy utilizada, bueno, es una condición que le va quitando vida útil a nuestro banco de batería. La temperatura de funcionamiento, un punto fundamental que vamos a hacer hincapié principalmente en los países donde hace mucho calor, donde la temperatura media es alta, entonces ahí tenemos que atacar sobre el mantenimiento de la refrigeración de nuestro cuarto de baterías. Los ciclos de carga y de descarga, de sobrecarga, de subcargas, el cuidado del electrolito, las pérdidas de conexión entre terminales, el óxido, el ripple, el envejecimiento. Bueno, son algunas de las cosas que nosotros tenemos que ver. Algunas fotos, estas son, acá aparecen sulfatación, y cuando aparecen este tipo de desvío o estas anomalías, recordemos que siempre aparece de adentro hacia afuera, por lo tanto lo que nosotros estamos viendo desde el exterior de una celda de batería, en su interior está con mayor agudeza. Bien, por lo tanto existen básicamente dos tipos o dos ensayos básicos, que son la prueba de descarga y la prueba de impedancia, como lo estoy nombrando ahí. Ambas pruebas son complementarias. La fundamental, la de mayor importancia, es la de descarga. ¿Por qué? Y porque me da con certeza qué capacidad yo tengo en el banco de batería. Voy a poder responder con certeza de qué capacidad tiene el banco que yo tengo en mi instalación. La de impedancia nos permite conocer cómo está el banco de batería. Puedo hacer una correlación, lo que no puedo sacar es con exactitud. No hay manera de hacer pruebas de impedancia y sacar con exactitud qué tipo de capacidad dispone este banco. Ambos me dan cierta información que se complementan. Yo siempre digo que la prueba de impedancia es como cuando yo me voy a hacer un análisis, me saco sangre y veo a ver si tengo colesterol, presión, triglicéridos, y bueno, entonces el médico me dice, usted tiene que hacer más actividad física, comer menos carne, etcétera, ¿no? Bueno, esa cierta información me está dando la prueba de impedancia, ¿no? Bien. Algunas inspecciones. Bueno, las inspecciones, la tensión de flote, si está baja es porque no está cargando el cargador, entonces puede haber una mayor sulfatación. Si hay una sobrecarga, puede haber un sobrecalentamiento, tensión y corriente del cargador, otra parte fundamental. No vamos a hacer mención en este webinar, pero es muy importante el mantenimiento del cargador. La temperatura ambiente, el nivel de densidad, la temperatura del terminal negativo, ¿no? Para referenciar siempre se toma en el punto más adverso. Si nosotros tenemos una temperatura determinada en el terminal negativo, con más razón la vamos a tener más elevada en el terminal positivo. La corriente de ripple, la resistencia de los conectores y el sistema de ventilación. Con respecto, acá estamos viendo algunos medición de electrolito, puntos calientes, siempre recomiendo hacer por ahí alguna termografía. Esto es una termografía para ver, antes de comenzar, cómo están los puntos calientes, y acá seguramente hubo un fallo en el torque, de acuerdo a que no se ha dado el torque correcto, y acá midiendo la temperatura. Los tipos de pruebas, acá dentro de lo que es importante dentro de la temperatura, es que fíjense que por cada 10 grados, en realidad la norma dice 8, pero por ahí uno se olvida, el número 8, 10 es más fácil. 10 grados por encima de 20 o 25
me reduce casi un 50% la vida útil. Por eso es tan importante utilizar y tener buena refrigeración o la temperatura acorde a nuestro banco de baterías, a nuestra sala de baterías. Bien, el estado de la celda, la corrosión, vasos contenedores, si están hinchados, si no están hinchados, es un poco lo que nombraba. Tener el ojo entrenado, ¿no? Para ver ese tipo de cosas. Si no, como el que no ve no sabe, tenemos que poder ser perceptivos a la visión de qué es lo que estamos viendo, ese banco que está quieto, que no hace ruido, pero que tenemos que poder observar detalles. Y acá algunas fotos de la práctica, de lo que está limpio, de lo que está sucio, etc. Bien, todo esto se nos ocurre a nosotros desde Megger, no, esto está estipulado en normas y para cada aplicación, para cada banco de batería, hay normas distintos tipos de normas que establecen distintos, pero que todas van a un mismo camino, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, para las que son de plomo ácidos inundadas, la IEEE 450, la OIEC, 60.896-11, para las baterías de plomo ácido selladas, podemos ser la 1188, y así sucesivamente, baterías de níquel cadmio, 1106 o 60623, y fíjense que ya hay para baterías de ion litio, es decir, tanto la IEEE 1823 o la 62. Otras normas, si yo no quisiera consultar, bueno, podrías consultar las normas NERC, las NETA o la NFPA 70B, que yo estuve haciendo algunas referencias, que la 70B tiene básicamente, si yo quisiera tener un activo eléctrico y corroborar con lo que me dice el fabricante, ver qué me dice esta norma para ver los parámetros de mantenimiento, y hay un apartado especial para lo que son los bancos de baterías. Bien, por lo tanto, siempre uno tiene que referenciarse en función de qué, tanto del fabricante como lo de las normas. Y esto es importante cuando digo lo del fabricante. Mucha gente o muchas personas o dueños de los bancos de batería, lo que me dice el fabricante como que pasa a un segundo plano. Y esto fue un punto muy importante visto en las normas NFPA del 2018 al 2021, donde no se le daba importancia en el control de los riesgos y en el control donde las recomendaciones del fabricante pasaban a una instancia secundaria, ¿no? Y tanto hay que tener primordial qué me dice el fabricante y con la comparación de la normativa. Bien. Entonces, algunos acá ejemplos, este material seguramente lo van a disponer, Daniela se los va a enviar, solamente para que veamos qué tipo de inspecciones. Yo hice un cuadro resumen anterior en el otro slide sacado de este tipo, pero que todas las normas tienen son similares, ¿no? Pueden diferir en pequeños detalles, pero no porque uno opte por una americana o por una europea va a cometer un error, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, una prueba de impedancia la pide cada 6 meses, vamos a ver un poquitito más adelante, una prueba cada cuatrimestral. Bueno, eso es un poco también en función de cómo está nuestro activo, cómo hay que hacer la trazabilidad y el análisis el expertise técnico que es del mantenedor del banco de batería, ¿no? Bien, las normas acá hay que tener en cuenta un poco las características físicas, y por lo general todas las normas nos dicen que cuando un 80% de su capacidad es menor a ese 80%, el banco de batería habría que renovarlo. Eso dice las normas y es correcto. Ahora, también hay que tener en cuenta nuestro criterio de mantenedor y para qué está diseñado ese banco de batería. Si ese banco de batería estuvo diseñado que con un 30%, con un 50% de su capacidad, a mí me da perfecta y yo lo necesito para eso, bueno, entonces yo diré, bueno, desde el punto de vista normativo hay que hacer un recambio, desde el punto de vista operativo como mantenedor del sistema todavía satisface la necesidad que tiene que dar ese banco de batería. En otras circunstancias, no, yo lo necesito que sí o sí sea 80% o que a veces tiene que ser superior al 80%. Por eso es muy importante el criterio para cuál se lo utiliza y cuál es el criterio
el cual nosotros le vamos a hacer el mantenimiento y especificarlo tanto en nuestro sistema de mantenimiento. ¿Estamos? Bien. También a nosotros, y saliendo de este punto, cuando uno va a hacer a su superior, al director, tenemos que comprar un banco de batería por esto y por esto, también tenemos que darle un sustento, porque los bancos de batería no son activos baratos, son activos caros y no son de un día para el otro. Por lo tanto, acá hay un pequeño resumen. La prueba de impedancia, como mínimo, lo podemos hacer una vez anual o una frecuencia menor, de acuerdo a una tendencia que lo vamos a ir viendo, ¿no?, más adelante. Y la prueba de descarga, hay distintas etapas de la vida del banco de batería. En la de aceptación, esto es muy importante, en forma periódica, como dice ahí, cada un 25%, es decir, cada un cuarto de lo que me diga la vida útil del fabricante. Es decir, si el fabricante me dice que tiene una vida útil de 20 años, yo debería hacer una prueba de descarga como mínimo cada 5 años. Y así son los criterios, o también, como dice en el punto 4, cuando yo tengo acá entre una batería, por ejemplo, un ensayo con respecto al otro, tuve un decaimiento grande de esta capacidad. Así que, bueno, son todas las cosas variables que uno puede analizar y achicar ese campo, y también si la operación de mi sistema me lo permite, ¿no? Bien, acá solamente para ir mostrando un poco los distintos tipos de, por ejemplo, la IEEE 450, lo mínimo y lo recomendado, esto es más que todo informativo, para todas las tecnologías, siempre nos recomiendan, pero siempre lo tenemos que comparar con el fabricante, ¿no? Esto lo voy pasando y vamos a entrar ahora básicamente a lo que es la prueba de capacidad o de descarga, que es la prueba, yo diría la prueba principal, la que nosotros nos va a dar con certeza qué capacidad nosotros tenemos en el banco de baterías en una determinada situación, ya sea de aceptación o de mantenimiento. Como dijimos, podemos tener una prueba de aceptación, de funcionamiento, de servicio, ¿no? La de aceptación es importante porque yo voy a trazar la curva in situ, en mi fábrica, en mi instalación, comparada con la que me da el fabricante. Entonces va a ser mi historial. Y sepamos que en nuestras celdas de baterías, a veces cuando compramos la instalación, hay distribuidores que por ahí hay que ver cómo están almacenadas, cómo se colocó el electrolito, etc. Entonces todo eso hace que su vida útil puede decaer. Entonces, si nosotros no sabemos cuál es el punto inicial, la foto inicial de nuestro banco, y bueno, después es hacer conjeturas sobre algo que no tenemos firmeza, ¿no? Y después la prueba de funcionamiento, un poco lo que yo adelanté hace unos minutos, es ver cada 2 años, cada un cuarto de su vida útil, o dependiendo un poco sobre la tendencia, si decae o no decae esta carga de capacidad. Bien, acá estamos viendo las curvas que las vamos a ver más adelante. Entonces, si yo voy a hacer una prueba de aceptación a mi banco nuevo de batería, como mínimo debería estar 72 horas, es decir, no es que yo voy a probar el banco de batería, lo pongo en funcionamiento, y no, lo tengo que probar, lo tengo que estabilizar, dejarlo como mínimo 72 horas, siempre recomiendo un par de días más, revisar todas las conexiones, registrar la tensión de flotación, las resistencias, y obviamente tomar las temperaturas por lo menos de un 10% de cada celda para poder tener una regulación total. Obviamente registrar la temperatura general y la tensión de flotación del banco. Posterior a eso, obviamente, hago en sí la prueba de descarga. El equipo Torkel, bueno, vamos a hablar un poquito del equipo Torkel. El equipo Torkel es el equipo fundamental para realizar la prueba de descarga, ¿no? Nosotros lo vemos ahí, es una unidad muy sencilla, muy cómoda, autónoma, sencilla, como decíamos en una conversación con Jorge, que ha progresado mucho la tecnología. Es una caja, diría,
inteligente, pero que nosotros tenemos que poder darle los datos. Todavía no tiene la inteligencia artificial este equipo como para que nosotros nos pueda discernir qué datos colocarle. Los datos que nosotros le coloquemos nos va a dar una conclusión, pero todavía nosotros tenemos que poder entregarle correctamente esos datos. Es muy autónomo, ya lo hablé, es muy seguro, podemos hacerlo en cualquier tipo de banco de baterías, ya sea de plomo ácido, níquel o litio, liviano para ser transportados, lo puede transportar mediante una valija una sola persona, siempre se recomienda llevar dos personas, y obviamente a este banco de batería, a este equipo, nosotros sí le podemos colocar, vamos a ver ahora más adelante, distintos accesorios que nos van a permitir hacer distintas mediciones, como por ejemplo cargas adicionales TXL. Entonces, pero también el equipo, únicamente como lo estamos viendo acá en la foto, puedo hacer la descarga únicamente con este equipo. Entonces puedo utilizarlo en distintas configuraciones de acuerdo a los bancos que yo tengo, y la verdad que es muy intuitivo. Tiene una pantalla táctil que ahora la vamos a ir viendo en desarrollo, y tiene 4 o 5 comandos y no mucho más. Entonces, dentro de lo que son los accesorios, de lo que los accesorios periféricos al equipo en sí, vamos a ponerlos todos. Nosotros el equipo, yo si quisiera hacer una prueba de descarga con el equipo Torkel y los 2 cables de conexión, yo puedo hacer la prueba de descarga. Ahora, si después sobre eso quiero ir aumentando, y bueno, yo puedo ir, porque mi banco de batería es muy grande, bueno, entonces puedo tener una carga extra que se llama unidades de descargas TXL, donde yo puedo extraer mayor corriente a bancos más grandes. Y por último, tenemos los BBM, los monitores de tensión de celdas, es decir, yo lo que realizo con este accesorio es medir la tensión y la temperatura de cada celda, y me ahorra el tiempo de yo con un multímetro, con un instrumento de medición de tensión, de ver la tensión de cada celda y anotarlo en una planilla, tanto previo o durante la descarga. Y obviamente todo esto, hay un software gratuito que se baja desde la página, el Torkel View, que vamos a ver que es muy sencillo. Está una versión gratuita y una versión paga. La versión gratuita, con la versión gratuita podemos hacer todo tipo de informes, etc. Vamos a ver que en esta pantalla, si está más en la próxima, a ver, bueno, lo vamos a ver en el próximo slide, pero la línea Torkel tiene tres características: el 910, 930 y 950. Principalmente el 930 y 950 son los equipos que nos permiten tener los BBM, es decir, que si en una segunda etapa quisiéramos comprar BBM, tendríamos que comprar un 930 o un 950, pero fíjense que podemos hasta 220 amperes de corriente de descarga, que es muchísimo, y acá lo más importante es el voltaje del banco de batería: 300 volt y 500 volt. Si yo necesitaría más de 500 volt, entonces yo acá podemos entonces utilizar o particionar el banco o utilizar una carga TXL. Bueno, alguna simbología que el equipo me da como advertencia cuando hay algún problema de configuración o una descarga eléctrica, o cuando tiene una sobrecarga de calor o la falta de puesta a tierra. El equipo acá, algunas instrucciones de seguridad inherentes en sí al equipo, ¿no? Obviamente es un equipo eléctrico que va conectado a los bordes y que hace una descarga, por lo tanto tenemos que tener que esté bien conectado con el torque del Torkel, parece una redundancia, de los conectores. Siempre conectar la puesta a tierra, esto
es fundamental conectar la puesta a tierra del equipo y desconectarla cuando nosotros terminemos, para evitar los posibles cortocircuitos ante una falla. Y obviamente, tanto el torque como las cargas TXL, bueno, verificar que no haya un ambiente explosivo y alejar lo más lejos posible del banco de baterías. Estas son advertencias que están dentro del manual de seguridad. En el panel frontal, y esto era un poquito lo que quería ampliar hace unos minutos, vamos a tener una pantalla táctil muy sencilla, que yo lo puedo hacer en forma de táctil, donde tengo el seteo, tengo gráficos, tengo las celdas, batería y los datos que yo puedo ingresar del banco de batería, de la instalación, etc. Acá, si yo aprisiono, tengo el manual resumido de lo que es el banco de batería. Acá tengo un cursor que si yo lo quiero hacer táctil, yo podría utilizarlo el cursor y apretando. Y acá, bueno, el botón de encendido y apagado para los BBM. Acá tengo la memoria, es decir, finalizada la carga, el ensayo, me queda grabada en la memoria del equipo, que yo después con un pendrive lo puedo llevar a mi notebook y analizarlo en forma correcta. La parada de emergencia y obviamente todo el dispositivo para conectar después la pinza y el resto de las cargas TXC. En función, acá, por ejemplo, un ejemplo es, difiere mi temperatura de mi cuarto de baterías 20-25, directamente yo voy a colocarle la temperatura y los datos que me va a dar o arrojar el ensayo va a estar con el factor de corrección de acuerdo a la temperatura que yo tenga ambiente en mi cuarto de batería. Acá también, fíjense que tenemos ciertos valores de tensión, capacidad, tiempo, de advertencia y de parada. Estos son configurables. El tiempo o la tensión de advertencia, el equipo me va a dar una advertencia, pero la prueba va a continuar. Cambio en el de parada, me va a sonar un pitido, como dice, y me va a detener la prueba. Recordemos que si yo voy a hacer un ensayo bajo norma, me permite solamente una parada durante todo el ensayo. Así que eso va a tenerlo en cuenta. Bien, desde el otro panel, mucho más sencillo, son los cables de conexión al banco de batería, la alimentación y obviamente este es el terminal de la puesta a tierra, ¿no? Fundamental que siempre nosotros la tenemos que tener. Bien, dentro del menú, si nosotros nos olvidamos o tenemos una mala práctica de no tener el manual impreso, si no tener el manual dentro del, ¿cómo se llama?, de la caja del instrumento, bueno, tenemos un menú muy intuitivo, muy fácil, donde me aparece distintas operaciones, confirmar, salir, temperatura. Acá la guía rápida de esquemas y distintas conexiones y aplicaciones que yo pudiera tener, ¿no? Y obviamente la parte de configuración. Esto es un poquito lo mismo que yo le nombré hace unos minutos. Con respecto a los parámetros, esto ya se lo nombré, yo voy a poder ver la curva de descarga que me está haciendo en forma instantánea. Yo puedo, mientras que el equipo está haciendo la descarga, puedo retrasar, no avanzar porque no voy a tener el futuro, pero sí puedo retrasar e ir viendo cómo se va haciendo la curva de descarga. Y acá, por ejemplo, me está dando ¿cómo se llama?, una lectura de un warning, una advertencia, y acá se me ha parado, ya sea porque me llegó al límite o porque me quedó sin alimentación el equipo. ¿Qué me ha pasado, no? Se cortó la alimentación del equipo al cual yo le estoy ensayando y me quedé. Y entonces en el reporte, en el informe, aparece de cuánto tiempo estuvo parado el equipo en ensayo. Es decir, yo puedo después, acá mediante seteando estos valores, puedo tocar y puedo ver distintos tipos de curvas, perdón. ¿No? Bueno, también la compensación de temperatura y en los distintos idiomas, ¿no? Acá esto lo estamos viendo. Un poco ya lo había avanzado.
En lo que sea gráficos, bueno, puedo ver tensión, corriente, potencia, etcétera. Las distintas curvas que a mí me interese en función de la descarga. Bueno, cuando yo uso los BBM, los monitores de tensión, me habilita, entonces voy a estar viendo el monitoreo de cada celda de acuerdo al monitor que yo tengo. Y bueno, y es muy importante, y esto parece algo a tener en cuenta, siempre la enumeración de nuestras celdas del banco de batería. Y me va a decir, pero esto es lógico. Bueno, yo les puedo garantizar que me he encontrado donde la numeración física de la celda de los bancos de batería no corresponde al circuito eléctrico del banco de batería. ¿Qué significa? Que la celda número 1 de mi banco de batería tiene que ser la que sea la del banco más cercano al polo positivo de mi ingreso, y la última va a ser la del polo negativo. Si se enumera en forma distinta, yo después acá voy a tener distintos valores y distintas correlaciones entre lo físico y lo que me da el equipo. Y entonces ahí se me hace un embrollo, una madeja. Sí, Jorge. Tecnología, o sea, estar monitoreando todas las celdas de los voltajes y viendo cuál es la que está más débil. ¿Qué nos indica la norma si encontramos una celda débil? ¿Cuántas veces puedo sacar una celda? ¿Son varias? ¿Una? ¿Cuántos? No, si yo me veo por la cantidad de paradas que yo voy a realizar en la prueba, es una sola vez. Más de una sola de parada, la norma dice que ya no cumple con las determinadas normas que nombramos. Ahora, la otra pregunta podría ser, ¿cuántas celdas yo recambio en un banco de baterías que estén por debajo o que me den un valor malo? Bueno, y siempre hago este mismo ejemplo. Las normas estipulan, o las reglas del buen arte, es no superar un 10% de la cantidad total de celdas del banco de batería. ¿Por qué? Porque hagámonos de cuenta que una celda nueva, yo coloco una celda nueva en un banco de batería que está flojo, puede pasar dos cosas: que esa celda nueva se deteriore con las celdas que estén al lado, o que esa celda nueva deteriore las otras dos. Entonces, es como cuando en una bicicleta tengo un problema entre la cadena y el piñón. Una cosa es nueva y una cosa es vieja y no se amalgama. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, no podemos cambiar un montón de celdas, porque alguien puede decir, bueno, yo puedo tener, no sé, tantas celdas y el banco, en vez de cambiarlo en totalidad, cambio 50 y 50. No, eso no se recomienda, no es bueno, y vamos a gastar más plata que si hubiéramos comprado y dicho, bueno, mira, tenemos que cambiar el banco y no ir cambiando puntualmente. ¿Está claro, Jorge? Claro, o sea, un banco de 60 celdas, podríamos cambiar hasta 6 celdas, 10%. Sí, ya de ahí es un Frankenstein, ¿cierto? Ya es otra cosa. Sí. Sí, y después, bueno, cada uno, los criterios, después cada uno hay que hacerse responsable de que tome esas decisiones, ¿no? Pero en las recomendaciones uno tiene que tomar esos criterios, ¿no? A veces puede servir, pero las normas y las buenas reglas hacen eso. Bien, por otro lado, bueno, esto ya lo había dicho, te lo había mostrado. Y siempre, las pruebas por lo general podemos hacer a potencia constante. Una prueba, la más sencilla, es una prueba a corriente constante, se puede setear. Siempre, por lo general, acá es la manera de conectarlo, se lo hace siempre en off, es decir, que el banco desconectado del descargador. Hay una manera de hacerlo en forma conectada, online, pero es muy específica. Yo nunca la he hecho, le soy sincero, siempre offline, así que es importante hacerlo. Y después, siempre en la jerga nos van a estar preguntando cuánto tiempo, en función de qué. Bueno, eso hay que ver primero qué me dice el fabricante,
si es una prueba de aceptación, si es una prueba de mantenimiento, y bueno, y ir tomando ciertas, yo puedo, si es una prueba de aceptación, agarrar y tomar una prueba prolongada de 10 horas, 8 horas a una determinada corriente. ¿Para qué? Para que esa prueba no sea muy profunda. Si yo digo, bueno, mira, tengo una buena cantidad de datos, mi banco está bueno, pasó la aceptación y la estoy haciendo a los 5 años, mis pruebas de impedancia me dan bien, bueno, puedo acortar el tiempo y aumentar la corriente de descarga. Esas son algunas de las cosas que uno puede ir jugando. Recuerden que cuando nosotros hablamos al principio, habíamos hablado de la botella y del pico de agua, de si sacábamos mucha agua, poca agua, o mucho vino, poco vino. Bueno, esto es lo mismo. Estoy sacando poca o mucha corriente en función del tiempo. ¿Estamos? Bien, esto es un poquitito. Si yo necesito sacar más corriente, bueno, entonces coloco en forma paralela estas cargas, unidades extras, donde el gráfico es muy sencillo, los diagramas unifilares, y con una pinza que me mide ambas corrientes, y obviamente, vamos a ver más adelante, estos módulos de cargas TXL vienen de 28 volts, 56 volts, 260 volts, para lo que yo no necesite, ¿no? Y obviamente están protegidas con un interruptor termomagnético que ante cualquier desperfecto automáticamente se corta, ¿no? Hay una secuencia de encendido que nosotros las tenemos que continuar, y automáticamente ante cualquier desperfecto el equipo lo desconecta en forma automática desde el torque. Bueno, a tener 2 o 3 cositas en cuenta cuando yo utilizo un Torkel o cuando yo utilizo Torkel y Torkel con la carga, ¿no? El Torkel tiene ventiladores, prácticamente adentro tiene un banco de resistencias, y esto también, con todo know-how. Si yo le tapo los ventiladores, no hay circulación de aire, eso me va a elevar la temperatura, por lo tanto puede ser que automáticamente se pare porque me queme el fusible, me advierta, o se dañe directamente el equipo, ¿no? Esto es muy importante a tener en cuenta. Cuando tengo bancos muy grandes y yo necesito particionarlo, tengo que hacer la partición física. Esto, si yo quisiera hacer el ensayo de medio banco de batería, que puedo hacerlo tranquilamente, tengo que abrir este banco. No puedo, aunque esté descubierto, desconectado, hacerlo, ¿no? Porque puede haber una falla y cerrar el circuito mediante la tierra. Esas son condiciones de seguridad. Bueno, vamos a hablar un poquito de los BBM, el monitor de baja, monitor de tensión de cada celda de los bancos de batería. Bueno, es un dispositivo, como avancé, que nos va a medir la tensión en cada celda, ¿no? Mide la tensión, y cada unidad mide hasta 20 volts, es decir, tenemos distintos tipos de configuraciones. Tiene un LED, lo vamos a ver un poquito más en detalle acá. Vamos a verlo acá. Tiene un LED que me va a estar titilando, que funciona o no funciona. Vienen en unidades de 105, por ejemplo, el BBM 150 con 16 unidades, con 31 o 61 unidades, ¿no? Van conectados en forma de guirnalda, en forma de serie. Esto va conectado en forma independiente al Torkel, eléctricamente, pero sí mediante el sistema y de comunicación al panel frontal que vimos anteriormente. Si lo vemos cómo va ensayado, bueno, yo tengo que hacer la guirnalda de todos los BBM, y va conectado acá, y entonces acá me va a habilitar las celdas, la pestaña de celdas, y ahí me va a graficar cada una de estas celdas. Por eso es importante cuando yo nombre que yo tengo la enumeración 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta acá, y no, hay veces yo me he encontrado que uno las enumera del 1 hasta acá y después sigue de acá hasta acá. Es decir, entonces el informe, el ensayo va a salir con una determinada enumeración que no corresponde con esto. Bueno, distintas fotos, distintas maneras de... Bueno, acá el conexionado, a ver si aparece, sí. Acá estamos. Así me descanso un poco la garganta.
Esto está dentro del manual de conexionado, cómo se conecta, y también, si no, en la memoria del Torkel, de cómo se realiza el conexionado de las celdas BBM. Si yo utilizo más de 120 celdas en un banco de 300, bueno, utilizaré 2 loops, que bueno, no hay que utilizar la memoria para hacer los diagramas unifilares, para eso está el instrumento y para eso están los manuales del equipo. Y el BBM, obviamente, si hay durante la prueba me va a titilar, me va a dejar de titilar, y en las celdas me va a dar un pitillo en el cual ese BBM se desconectó, se cayó, etc. Acá, cuando yo termino de realizar los datos de la prueba, me va a quedar en el sistema del equipo, que después lo puedo bajar mediante USB, pendrive, y realizarlo y trabajarlo con el software, ¿no? Con el Torkel Viewer, que en la versión gratuita trabaja bajo Windows 7, 10, así que no hay ningún tipo de problema. Y obviamente con los datos de las pruebas, curvas, etcétera. Es decir, acá, por ejemplo, acá fueron los datos de parada, la parada final y la parada en la que pudo haber pasado algo, ¿no? Obviamente puedo identificar todo tipo de curva, corriente, tensión, a veces al cliente o para mi superior, que no está tanto en la parte técnica, conviene darle una especificación más técnica y no tantas cantidades de curvas que uno lo puede embarullar. Bien, ahora vamos a la otra prueba, que es la prueba de impedancia. La prueba de impedancia, como habíamos dicho, lo hacemos con otro equipo. El último equipo que tiene Meyer de última generación es el Byte 5 Advance, que lo estamos viendo portátil, muy sencillo, intuitivo, que esta prueba nos permite ver el estado de salud de nuestro banco de batería y de cada celda, ¿no? Entonces nos permite caracterizar y dar una tendencia. Esta es una prueba, no es que pasa o no pasa, sino que tenemos que ir viendo la tendencia de cómo va aumentando la impedancia interna de nuestras celdas, y entonces eso nos va a estar dando si estamos bien o estamos mal. Entonces, si el valor óhmico me aumenta, es decir, que la impedancia me aumenta, estamos en algún problemita, y entonces nuestra vida útil se nos va a estar cayendo, ¿no? No hay, como había dicho, una correlación directa entre la impedancia y el cálculo de la capacidad, y obviamente cuando yo mido la impedancia mido todo el conjunto resistivo, las placas, el puente, el strap que une las dos celdas, las celdas internas, etcétera, ¿no? Me pasé acá. Esto está muy sensible. Bueno. Acá en lo que yo quería mostrar es táctil también, donde yo voy a tener el valor de la impedancia y el valor de la temperatura de la celda. Es decir, que con este instrumento también puedo tener la temperatura interior, y eso es muy importante. Entonces, para repasar, la prueba no es una prueba absoluta, no es un pasa no pasa. Nosotros tenemos que compararlo con lo que nos da el fabricante, y si no nos da el fabricante, bueno, con el valor histórico que nosotros vamos teniendo, para ver la tendencia de cómo va ese tipo de aumento de esa impedancia interna del banco de la celda, ¿no? Acá un poco lo que nosotros queríamos. Acá los datos que me da el instrumento, y algunas cosas que nos está dando este instrumento, ¿no? Se puede realizar en todo tipo de bancos de batería, aplicaciones de níquel cadmio, de litio, hasta módulos de 500 volts.
es muchísimo, permite graficar los datos, las tendencias. Acá, fundamentalmente, este dato, la temperatura. Me va a dar este dato de la temperatura, es decir, con la misma sonda que yo mido impedancia, me va a medir la temperatura de la celda. Permite graficar los descargues y también permite medir la impedancia o la resistencia del strap de la correa. El BAI 5 es táctil, la pantalla es sencilla, portátil. Esta prueba se hace online, es una prueba que, como habíamos visto, las normas lo recomiendan cada 6 meses, un año, y depende después. Si yo veo que, comparado con valores anteriores, me está dando algo no todo bueno, podría aumentar esta frecuencia, achicar esta frecuencia, mejor dicho, y por lo tanto yo podré estar con este equipo, que lo hago online, el banco de batería no se entera que yo estoy haciendo esta prueba, puedo sacar datos e ir viendo cómo va evolucionando. No, bueno, acá algunos datos, tiene una memoria para sacarlo de micro, que yo lo puedo después llevar a mi ordenador, a mi ordenador, qué viejo que estoy, Jorge, a mi computadora, notebook, y entonces poder analizar lo que yo estoy haciendo, ¿no? Bien, entonces, acá con más detalles voy a tener la tensión, la impedancia y el valor, ¿no? Y obviamente, si yo tengo la trazabilidad, yo puedo ir viendo en cada lugar cómo fue variando la impedancia de cada celda. A ver si hay un poquitito más, algunos gráficos de cómo me va enseñando o cómo me va mostrando los distintos tipos de impedancia de cada celda. Y también, si lo quiero ver, la tendencia de la resistencia entre celdas, ¿no? Cómo va variando. Así que esto es un poco con el día, la hora, en qué hora fue, etcétera. Las puntas que trae este instrumento, bueno, de acuerdo a lo que mi tecnología requiera, puntas finas, puntas extensibles. A veces los lugares o los bancos de baterías son incómodos porque su diseño no estuvo previsto, entonces lo tratan de colocar en cualquier lugar. Así que, bueno, distintos tipos de aplicaciones y puntas de acuerdo a lo que nosotros requerramos. Y a ver qué es lo último, bueno, algunas especificaciones técnicas, ¿no? Trabaja con una pila, puedo tener hasta, dice, la duración de la pila más de 8 horas y puedo estar trabajando un día completo que no tengo ningún tipo de problema. Y encargarlo en forma completa aproximadamente son 4 horas. Así que bueno, me parece que no hay mucho más. Sí, básicamente es tener el concepto claro que los dos tipos de ensayos son complementarios. Me va a dar básicamente distintas informaciones. Tenemos que esta es una prueba que el banco no se entera y que nosotros la podemos realizar en todo tiempo y hacer todas las veces que nosotros querramos. Y obviamente este equipo, tanto el BAI 5 Advance como el Torque que hemos visto, la línea 900, 930, 950, son equipos de última generación y que nos aporta para elevar nuestro estándar, ¿no? Al normativo, a las oportunidades de mejora que nosotros tengamos dentro de nuestro mantenimiento del banco de baterías, que es un activo muy importante. Así que es importante, si no lo estamos haciendo, poder ir a este punto para que, bueno, garantizar la vida útil de nuestro banco. Y bueno, acá ya les dejo a Daniela y a Jorge, porque me parece que me extendí un poquitito, sí, un poco más, así que listo. De acá, y alguna pregunta, alguna duda. Daniela, Jorge, los dejo en sus manos. Gracias, José. ¿Me escuchan? Sí, cómo no. Perfecto. Sí. Sí, muchísimas gracias, José, por la presentación. Gracias también a nuestra audiencia por acompañarnos en vivo. Y nada más un par de recomendaciones de mi parte. Visítenos en nuestra página de eventos y más con Meguer.
Entonces ustedes nos pueden encontrar en LinkedIn, perdón, nos buscan como eventos con Meguer Latam y allí ustedes van a poder formar parte del grupo donde nosotros subimos actualizaciones de qué vamos a tener, de qué seminarios tenemos, de nuevos episodios de los podcasts, etcétera. Entonces, para que ustedes se enteren de manera más inmediata, pues mediante el grupo pueden unirse. También les invito a que escuchen nuestro podcast Confesiones de un Ingeniero. Nos encuentran en Spotify, en Apple Podcast y también en YouTube. Nada más buscan Confesiones de un Ingeniero y les van a salir. Ahí también hablamos de temas muy interesantes con los expertos de la industria, tanto de Meguer como fuera de Meguer. También les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentran como @MeguerLatam. Y aquí también ustedes pueden postear sus fotos en campo, videos en campo con productos Meguer y nosotros muy gustosos las compartiremos también con nuestros seguidores. Así que ya saben, redes sociales nos encuentran como @MeguerLatam. Vamos a seguir acá con la ronda de preguntas. La primera pregunta, José, no sé si estás listo para las preguntas. Sí, cómo no. A lo sumo diré que no lo sé. Sí. Acá Jorge me puede ayudar, ¿o no, Jorge? Nos dicen, ¿por qué se sigue usando DC en los sistemas de control, protección, medición y la alimentación de los equipos de potencia como interruptores y seccionadores en lugar de AC? Bueno, ahí ya no es de mi campo, ¿no? Pero depende de la tecnología. No sabría decir por qué. Depende de las tecnologías y bueno, históricamente siempre fue de esa manera. No lo tengo claro. No es mi campo de aplicación el por qué. Son más que todo el mantenimiento de mis sistemas, ¿no? Del banco de batería y por qué usarlo. Ahora, después, ¿por qué utilizan la corriente o DC de estos sistemas? No lo sabría decirlo. Perfecto, gracias. Jorgito, adelante. A ver, José, cuando hablamos de como operador no respetar a rajatabla el límite del 80% de fin de vida útil del banco, ¿no existe el riesgo de que el deterioro a partir de ahí sea exponencial en lugar de lineal? Digo, ¿la normativa no está contemplando algo de esto? Gracias. Sí, obviamente, eso es correcto, la apreciación de nuestro oyente. Lo que yo a veces digo, y hice la aclaración, que a veces cuando uno tiene que tomar un criterio y me da por debajo del 80%, son casos muy particulares que hemos tenido o que ha tenido que el diseño del banco de batería me sirve para una determinada capacidad que no tiene que ser del 80%, que puede ser menor. Entonces, yo en la aclaración tengo que decir que si bien bajo norma y de acuerdo al fabricante lo tengo que cambiar, pero que estoy, diría, amarillo anaranjado me va a dar más tiempo de cambiarlo. Ahora, distinto si yo necesito una capacidad de 80%. Si yo quiero ser estricto bajo norma, 80%. Después tengo que ver en mi criterio de mi instalación. Ahí podemos como hacer mantenedor del sistema. Claro. Ahí un banco que ya está así con ese deterioro, le aseguro al que preguntó que las pruebas de impedancia, la curva de vida de impedancia sí está muy exponencial, muy hacia arriba, y los valores de impedancia seguro se han incrementado mucho. O sea, hay una analogía ahí. Claro. Sí, esa información la voy a tener, seguro. Entonces también va a ser un soporte más como para poder decir al director de la empresa, señores, hay que invertir. Y probablemente vamos a hacer pruebas de impedancia con mucho más regularidad, mucho más frecuencia. Así exactamente. Es. Dani. Perfecto, sí. La siguiente es para ti, Jorge. ¿Cada qué tiempo debo ejecutar una prueba de descargas de baterías? Bueno, ahí lo dijo en su presentación José, pero así, bien rápido, bien fácil, a grandes rasgos.
si el banco está proyectado para 20 años, cada un cuarto de vida debiera hacerse una prueba de descarga, o sea, a los 5, 10, 15, 20 años, pero sin embargo se hace una prueba, la puesta en servicio en el comisionamiento ya a los 2 años. Eso lo dice la IEEE, ¿cierto? Dependiendo del tipo de banco, pero a grandes rasgos cada un cuarto. Eso está ahí, José mostró un cuadro muy, muy clarificador al respecto. Perfecto. José, la siguiente es para ti. Según la norma, es una parada y hasta no más de 6 minutos, ¿verdad? Es correcto. Jorge. José, ¿qué ocurre con la distribución de tensiones cuando reemplazan algunos elementos dentro de un banco de baterías? Bueno, puede pasar lo que yo comenté durante la presentación. Lo que nosotros podemos ver es que por eso no es recomendable cambiar tanta cantidad de celdas en un banco. Lo que puede pasar, eso depende de qué tecnología utilicemos, de cómo estén las que están. Entonces, seguramente va a haber un periodo de adaptación y puede pasar de que las celdas nuevas perjudiquen las que estén al lado, la que esté al lado, dependiendo de cómo esté, o viceversa. Depende de seguramente capaz que vamos a notar un mejoramiento, pero después al corto plazo, que nadie lo sabe, por eso es importante uno cuando hace este tipo de recambio, bueno, ir viendo cómo va evolucionando las impedancias y los valores de tensión del banco, ¿no? Sí. Ahí yo agregaría No, que... no hay una regla, no hay una regla. Por eso en las buenas prácticas se aconseja, se recomienda no superar el 10% del total de las celdas del banco. Sí. Ahí yo sugiero además reconsiderar las pruebas de impedancia. Cuando cada Claro, vez que cambiamos exactamente. una celda, es un banco nuevo, aunque sea una celda o dos. Entonces hay que hacer una prueba de impedancia, una nueva prueba, eh, y determinar, ¿cierto?, una nueva línea de base, ¿cierto?, de comparación. Aquí incluso me cuelgo de la siguiente pregunta que nos dice cuál sería el máximo valor de diferencia en la impedancia y el voltaje entre celdas del mismo banco. ¿Ah? Eh, entonces, ahí nosotros como Megger tenemos una gran experiencia y base de datos y recomiendo nuestra guía que indica, bueno, cuáles son los valores que debiéramos tener, ¿cierto? Y de porcentaje, dependiendo del tipo de banco. Por ejemplo, si tenemos bancos, ya sea de, 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 por ejemplo, abiertas, a baterías abiertas, debiéramos tener, ¿cierto?, una diferencia, una desviación media entre ellas no más allá de un 5%, ¿ya? Entre pruebas. Pero si hacemos varias pruebas y vamos evolucionando el tiempo, ya sus valores van aumentando. Entonces, es muy importante para poder tomar decisiones, ¿cierto?, qué tipo de banco es y el porcentaje que se tiene. José, nos ¿Dani? dicen, sí, ¿se puede usar el equipo Torkel como carga a un cargador de baterías? Como carga a un cargador de baterías. Ujú. Yo nunca lo usé de esa manera, nunca lo utilicé. ¿Pero para qué? Para realizar como carga de un cargador de baterías. Ujú, sí, literal, tal cual. Es un No, no es, descargador más que un cargador. claro, es un descargador, lo que dice Jorge, es lo que es un descargador. Estaba pensando cuál era o qué querrían obtener, ¿no? No, pero en Claro. realidad el Torkel es un equipo que va a hacer la descarga. Y entonces si yo pongo un cargador de batería, no sé. Por eso, no, la verdad que no. Sí, no veo una coherencia en ese ensayo. Listo. Eh,
Jorge, nos dicen, ¿la flotación es sinónimo de stand-by en bancos de baterías? Definitivamente. O sea, la analogía al fútbol que hizo el profesor es eso. Cuando esa es nuestra función ideal del banco, nuestra condición ideal que esté flotante, ¿ya? A la espera, ¿cierto? Un voltaje adecuado, ¿cierto? A la espera de funcionar cuando se la requiera. Eh, si está el banco o en carga o en descarga, no es la condición ideal. A veces sucede, por supuesto, y puede ser que esté en esa condición. Pero un punto aquí importante para poder, por ejemplo, hacer una muy buena prueba de impedancia y comparativa, siempre se debe hacer con banco flotante. Recuerda que, como dijo José, esta prueba se puede hacer en cualquier momento. El banco no se da ni cuenta que lo están testeando. Entonces, lo ideal es hacerle flotante. A veces, cierto tipo de cliente, por temas, vamos a decir, de seguridad, de logística, no permite que se prueben los bancos conectados, prefieren desconectados por cualquier cosa, pero en realidad esta prueba se debe hacer en línea y flotante. Cuando se empieza ya a descargar el banco, ya la condición puede cambiar y los valores de impedancias pueden diferir. Entonces, es una condición normal de funcionamiento del banco y además la prueba de impedancia se debe hacer flotante. No sé si quiere agregar algo más, José. No, es correcto, Jorge, y nosotros en ese caso tenemos que prever el riesgo, entonces la persona que va a hacer la prueba, por eso el instrumento, el BY 5 Advance, es muy liviano, fácil y portátil, y por eso tenemos que usar las puntas que están aisladas, la protección de la persona, es decir, y ver que todo el entorno está en correcto estado, es decir, minimizar al riesgo que la exposición de la persona, del operador del equipo con el banco de batería. Pero nosotros necesitamos ese diagnóstico estando el banco online. Perfecto. Adelante, Jorge. Me voy a auto hacer la pregunta. Pero se me perdió. Ya. ¿Cuánto es el promedio en el aumento de la impedancia durante la vida útil del banco? Ya, esto también aquí vuelvo a reiterar y con mucho gusto les podemos hacer llegar, aparte de la presentación, ahí podemos comprometer a nuestros representantes que les enviemos la última guía de pruebas prácticas de baterías que tenemos de Meyer. Y es una pregunta muy interesante. Puede suceder que un cliente por cualquier motivo no tenga disponibilidad a lo mejor de una prueba de capacidad. Siempre estas pruebas son complementarias. Hay que, como decíamos, la prueba de capacidad hay que hacerlas cada un cuarto de día del banco. Y entre medio son muy buena práctica hacer pruebas de impedancia. ¿Ah? En algunos casos decía José cada un año, en otras cada 3 meses. Pero sin embargo puede suceder que a lo mejor un cliente por cualquier motivo tenga que tomar una decisión y no haya hecho una prueba de capacidad y no tenga. Bueno, desde el momento que se instaló el banco, ¿ya? Supongamos que usted midió un biliomio para una batería abierta, un valor de impedancia final es apenas el 20% de aumento. O sea, ya 1.2 miliohmios ya es un problema. Y para la batería sellada es 1.5, o sea, es el 50% del aumento del valor de cuando se instaló el banco. Por eso que son equipos muy sensibles, son valores muy estrechos, y antiguamente cuando no se hacía estas pruebas, muchas veces se hacían pruebas de voltaje y se veían las variaciones con muchos números, pero aquí la prueba de impedancia le da esa sensibilidad y le permite, ¿cierto?, determinar, ¿cierto?, por ejemplo, o un 20% en baterías abiertas, un 50% de aumento en baterías selladas, o un 100% en las baterías níquel cadmio. Son diferentes situaciones, diferentes tipos de bancos, y bueno, y eso nos lo entrega la experiencia, ¿cierto?, de muchos años haciendo pruebas y acumulando un gran base de datos. Mira. Perfecto. Debido al tiempo, vamos nada más a hacer 2 preguntas más. La siguiente es para José.
¿Se debe tomar alguna medida adicional para mitigar la exposición de las personas a emisiones de hidrógeno de ciertas baterías? Bueno, la norma ahí recomienda, básicamente sabemos que el hidrógeno es altamente inflamable, por lo tanto ningún tipo de llamas abiertas, seguramente va a estar a un permiso de trabajo en caliente o de autorización exclusiva escrita, y ahí sí o sí es verificar el nivel de renovación de aire, ¿no? De circulación de aire en ese cuarto de baterías. Obviamente herramientas antichispas, las que se me vienen ahora a la cabeza, pero sí. Igual en ese caso particular hay que hacer un análisis bien específico sobre este tipo de riesgo. Jorge. Aquí una pregunta interesante para José. A ver, dice aquí, ¿qué diagnóstico nos da el contenido sulfato en los bornes de un banco? De Naked Caldi. Bueno, bueno, ahí evidentemente ya es un problema de interno y seguramente que va a estar correlacionado con el aumento de la impedancia. Si yo mido impedancia, evidentemente ya el sulfato en sí es que hay un deterioro interno, un aumento de la impedancia. Ya lo veo afuera, dentro, como vimos en la foto, hay veces que nosotros medimos impedancia, tenemos una elevación, pero no se alcanzó a sulfatar. Bueno, la sulfatación siempre proviene de afuera, perdón, de adentro hacia afuera, ¿no? Por lo general. Bueno, es un proceso electroquímico con las placas. Por lo tanto, va a estar en correlación con el aumento de la impedancia interna que yo mida con el byte. Excelente, ¿no? Y eso lo complemento. Efectivamente, la sulfatación indica algo interno. Tampoco nos vamos a poner a ragar y a ver qué pasa internamente en la batería, eso nadie lo hace. Pero algo está sucediendo, eso está indicando. Y por eso hay ese aumento de impedancia, ¿ya? Y por eso es tan importante esta prueba complementaria a la prueba de capacidad. No es definitiva, la prueba de capacidad es la definitiva, pero sí ayuda mucho a saber lo que está sucediendo. Hay en algunos casos que el aumento de impedancia es por aflojamiento de los puentes y eso simplemente con un torquímetro, haciendo el apriete adecuado, se puede bajar ese valor de impedancia. Pero ese es un tema externo. Normalmente el aumento de impedancia es porque algo interno está sucediendo y se está deteriorando. Bueno, hagamos la última pregunta, si te parece, Dani, aquí la veo para José. Sí, adelante. Bueno, aquí se dice, ¿por qué se toma la temperatura en el borne negativo? Bueno, porque una respuesta sencilla sería porque lo indica la norma, pero en realidad porque se supone que en el borne negativo, si tiene temperatura, va a tener el borne positivo mayor temperatura que el borne positivo. Perfecto, muchísimas gracias Jorge por el apoyo en las preguntas. Gracias también José a ti. Nos llegaron muchísimas preguntas, igual también que estamos acá, tal vez podríamos contemplar una nueva sesión basada en las preguntas. Pero por ahora vamos a cerrar para respetar el tiempo de todos. Ustedes en su pantalla al finalizar este webinar, al finalizar la sesión, van a tener una encuesta. Por favor, les pedimos que nos ayuden llenando esta encuesta, ya que nos ayuda a mejorar nuestros webinars, nos ayuda también a saber qué temas son de interés para ustedes y también a ustedes les ayuda a conectar directamente con nosotros. En la encuesta hay una pregunta donde dice si es que ustedes desean una copia del PDF de la presentación, así que ustedes pueden marcar esa opción y nuestro representante local se las hará llegar. Además, también ustedes pueden indicarnos si desean una visita de un experto, si desean hablar de cotizaciones, de equipos específicos, etcétera. Entonces, por favor, ayúdennos llenando esa encuesta y cualquier otra pregunta, solicitud o comentario adicional que ustedes tengan, siempre nos pueden escribir a csawebinars@megger.com. De mi parte, yo me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A nuestra audiencia, gracias por llegar hasta acá, hasta el final. Gracias también a ti, José, por la presentación, muy buena presentación, muy detallada, y también a ti, Jorgito, por el apoyo acá con toda la logística y por ser parte por estar como representante de nuestro representante Comulsa Colombia.
Así es, Daniela, gracias por la audiencia, ¿cierto? Por las preguntas. Gracias, José, por tu presentación. Y bueno, para los amigos de Colombia, insisto, todo esto tengo mi café aquí, pero ya lo renové, calentito. Nuestro representante local, Comulsa Colombia, tiene todos los elementos necesarios. Ellos están con oficinas en Cali y en Bogotá, y los equipos, ¿cierto? Tienen el Torque, tienen el BAI para hacer demostraciones, etcétera. Y así a lo largo de la TAM, de los demás países también, nuestros representantes locales tienen los equipos, porque esto muchas veces ver para creer. ¿Ah? Así que estamos ya en la hora de almuerzo por acá, y un abrazo a todos, feliz tarde, y te dejo la palabra, la última, José, adelante. Bueno, muchas gracias audiencia, muchas gracias Daniela, Jorge, ha sido un gusto como siempre. Y bueno, siempre tratando de poder transmitir la experiencia, el conocimiento y también de preguntas de la audiencia, ir nutriéndonos nosotros. Así que bueno, como siempre, que tengan una linda tarde y bueno, que la pasen bien. Así es, muchísimas gracias. Voy a proceder a cerrar la sesión. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.